Obviamente la vez pasada, que era una propuesta de juego de palabras entre, por un lado, esa expresión que cobró notoriedad a partir de la guerra de Troya y el caballo de Troya, que era el famoso presente griego, que era una trampa. Cuando a vos te dicen esto es un presente griego, tenés que preocuparte. Y digo que era un juego de palabras porque a mí me gusta utilizar la mitología para pensar temas de actualidad, no para pensar la actualidad de Grecia, sino para pensar la actualidad nuestra. En el caso, la semana pasada habíamos hablado del mito de Sísifo, ¿se acuerdan? Este prisionero, bandido, bueno, la historia o las leyendas son distintas, son diversas, van cambiando, pero en principio era este señor que tenía que subir hasta arriba de una montaña, una piedra, sabiendo que se le iba a caer. Y en este caso les traigo la leyenda mitológica, esta quizás es un poquito más famosa, que es la de Prometeo, y la del hermano de Prometeo, que es Epimeteo, que quizás no sea tan conocido. Y ustedes mirán, bueno, ¿qué tiene que hablar? ¿O qué tiene que ver esto con la actualidad? Digo, porque me parece que hay acciones del actual gobierno que se pueden explicar a partir de la historia de Prometeo y de Epimeteo. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes saben, digo, hubo algunas decisiones, yo diría a lo largo del 2017, pero por supuesto que me puedo ir un poco para atrás, ¿no? ¿Se acuerdan al principio del gobierno de Macri el nombramiento por decretos de jueces de la Corte? Luego lo que fue el tarifazo de hasta el 1000% en distintos servicios, la movilidad de los feriados en fechas, llamémoslo así, sensibles, la modificación del sistema de cálculo del aumento de las jubilaciones la última semana. Fueron todas decisiones sobre las cuales el gobierno tuvo que ir para atrás. Un pasito para el frente, un pasito para atrás, hacíamos la broma hace un ratito en Lo Niego Todo. Y bueno, y marca como uno podría llamar casi como un rasgo identitario de este gobierno, esta especie de ensayo, prueba y error. Bueno, insisto con la pregunta, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la mitología? Bueno, yo recurro a esta historia de los dos hermanos que eran titanes, porque en la época, digamos, la mitología cuenta que había una época en que solo existían dioses, que no había vida sobre la tierra, y ahí entonces los dioses proponen justamente, bueno, crearla. Bueno, crean todas las especies que nosotros conocemos, pero claro, había que dotarla de determinadas características. Bueno, a ver, este animal puede ser pesado, este animal puede ser más liviano, este puede volar, etc. Entonces los dioses encomiendan a Prometeo y a Epimeteo justamente que distribuyan las distintas características entre las especies de manera tal que generen cierto equilibrio, porque si hay alguna especie que se ve muy beneficiada, claramente va a terminar con las otras. ¿Qué hacen entonces estos hermanos? Bueno, Epimeteo le dice a Prometeo, deja que yo me ocupo, yo distribuyo, en todo caso vos venís después y supervisame a ver si hice más o menos las cosas bien. Bueno, y efectivamente Epimeteo empieza a distribuir las características sobre todas las especies, pero resulta que se olvida de una, justamente, se olvida del hombre. Y cuando llega Prometeo, ve que el hombre estaba desnudo, no tenía armas, estaba descalzo, y que todos tenían alguna virtud, así que, como les decía hace un ratito, había uno que tenía mucha fuerza, otro que podía volar, otro que era muy veloz, pero el hombre no tenía nada de eso, o sea que estaba claramente desprotegido. Entonces, ¿qué hace Prometeo? Bueno, para salvar este asunto, este error, dice, bueno, le voy a robar a los dioses el fuego, y se lo voy a dar a los hombres. Y eso es lo que efectivamente hace, algún día les cuento después la historia completa de lo que le sucede a Prometeo por cometer semejante acto de rebeldía. Volviendo entonces, ¿qué conexión hay entre una cosa y la otra? Fíjense qué interesante la etimología. ¿Saben qué significa Epimeteo? El nombre Epimeteo es el que actúa sin pensar. El que actúa sin pensar. Y el hermano Prometeo, la etimología del nombre Prometeo, es justamente la contraria, es el que actúa premeditadamente, o el que tiene capacidad de proyectar, o el que actúa con inteligencia. Si Prometeo entonces era el precavido y el astuto, Epimeteo era el tonto, el incapaz. Y aquí entonces llega el interrogante final. ¿El gobierno de Macri es mejor representado por Epimeteo o por Prometeo? Cuando da marcha atrás lo hace porque es una
una estrategia premeditada, como sugeriría Prometeo. Yo tengo una posición tomada al respecto, y de hecho resulta llamativo que el gobierno siempre se equivoque a favor de los mismos intereses. Es más, si siempre se equivoca para el mismo lado, no es un error. Con todo, sea que fuera un error, sea que fuera una estrategia, sinceramente hay buenas razones para estar preocupado.